Bueno, comenzaremos. Se los dije, entonces lo hemos hecho cortito, ¿no? Vamos a hablar de lo que ustedes ya saben. El crónico, ¿no? Ahora sí creo que es la mayoría. Comenzaremos. Entonces, emergencias endocrinas dadas en la parte de tiroides. Si bien no vamos a llevar, les dije, ni hipotiroidismo, ni hipertiroidismo, como han llevado en el pregrado, pero tenemos que llevar justamente eh, las emergencias que van a llevar de manera abrupta a generarte un hipertiroideo y un hipotiroideo, ¿ya? Solo para recordar bien rapidito, la glándula tiroides son hormonas tiroideas que estimulan el consumo de oxígeno, regulan el metabolismo y son necesarias para el crecimiento. Esto es re importante, si bien es anatomía, ¿ya? Pero también la llevan en pregrado, pero quiero que se acuerden de esto. La primera parte, son dos lóbulos, sabemos, tiene justamente acá el istmo que une a los dos y este lóbulo piramidal o de la Alouette. ¿Por qué es importante? Ya que estamos en un diplomado de emergencias, me es importante porque si se acuerdan aquí voy a hacer la crico por punción o quirúrgica, entonces pueden lesionar eso. Por eso siempre les digo, ¿se puede hacer crico? Sí, con calma, pero sin tratar de lesionar. ¿Por qué? Porque aquí va una arteria directa de la subclavia que es la tiroidea IMA. Entonces, es bien complicadito cuando le lesionan esta zona, ya sea a la arteria o al mismo lóbulo como tal, ¿ya? También es importante, hablando con esta imagen, de que a veces te va a llegar el paciente y uno cree que porque ya le han operado ya no te va a llegar con consecuencias y tienen que ustedes saber que sí tiene consecuencias. Es tanto así que ustedes tienen que saber si le han hecho lobectomía total, parcial, se saca a veces un tercio, se saca muchas veces solo el istmo, se saca muchas veces el istmo y el arouette, o lo que se hacía pero de antaño, ¿no? Que yo ya no lo he hecho, no he tenido la oportunidad de hacerlo, es quitar todito. Eso hoy en día no se hace. Tratamos siempre de quitar solo porciones de acuerdo a la patología del paciente, sea hiper o hipotiroideo, pero que tenga o cáncer, tiroides o nódulos o quistes, pero si dependiendo cuánto está afectando, es que yo voy a proponer quitar un tercio, dos tercios, parcial que es la mitad, total que es el todo lóbulo, es solo el istmo o los dos lóbulos y a veces solo dejamos el istmo, entonces todo va a depender también de mis laboratorios, ¿no? Cuánto de T3, cuánto de T4 está aumentado y lo más importante, responde o no responde al tratamiento, ¿no? Sabiendo que un hipotiroideo lo que siempre damos es levotiroxina, ¿no? El Eutirox. Y si fuera un, al revés, un hipertiroideo, le vamos a dar propiltiraziro, especialmente a las embarazadas, el metimazol que vamos a darle al resto de pacientes, justamente. Entonces son tres drogas que hay que conocer, que el paciente te puede traer a la emergencia y te dice, o me he intoxicado con esto, o estoy tomando esto, entonces ese rato ya tienes que ir pensando que puede ser la hormona tiroidea la que te está haciendo todas esas atrocidades, porque recuerden que también te eleva la presión, ¿no? Entonces, si el paciente viene, pues me ha tocado a mí, accidentes de tránsito, y el paciente había tomado dos o tres tabletas porque se ha equivocado, que intoxicado, o él quería suicidarse, ha tomado de todo. Entonces, por lógica, me acuerdo un paciente que se tomó 4 o 5 Eutirox, o sea, levotiroxina. Entonces, eso generó que el paciente, que su hormona tiroidea propia, la natural, sea mínima, casi cero. Entonces, eso me generó, si se acuerdan, el hipotiroidismo también genera hipertensión arterial, pero es de manera
convergente, las dos se disparan a la par, ¿no? Tanto sistólica como diastólica, al revés que en la hipertiroidea, que es divergente, solo la sistólica es la que se dispara más. Entonces, todos esos detalles que si bien no es de la emergencia, es fisiología pura, pero tenemos que ir recordando para que sepamos por qué está así, qué es lo que tiene, por qué su presión está de esa manera, y que solo regulándole en ese momento la tiroides o sus hormonas tiroideas, vamos a poder regular también esa hipertensión. Aquí solo para recordarles lo que les decía, ¿no? Miren cuánta vascularización tiene tanto venosa como arterial. Tanto así de que es que tener mucho cuidado, les decía, hasta para hacer traqueostomías, para hacer cricotiroidotomías quirúrgicas por punción. Entonces, muy, pero muy importante. Verdaderamente hay que tomar en cuenta todos estos detalles. También hay que saber, obviamente, los valores y también hay que saber los laboratorios que vamos a pedir. Ahora, ¿qué es lo malo? Y esto les ha ido a pasar a ustedes, ¿no? Cuando pedimos laboratorios de hormona tiroidea, raro, pero así raro, raro en la vida, si han trabajado en la pública, que alguien te lo haga. De emergencia, mucho menos. Porque el kit cuesta bien caro, ¿ya? Entonces, como el kit cuesta caro, no sé si se acuerdan, por el mismo bien, mayores hospitales grandes, el gasto, no hacen todos los días, hacen una o dos veces a la semana. Entonces, eso también repercute, por si quieren ustedes ese rato saber su hormona tiroidea, ¿no? Obviamente un laboratorio, qué sé yo, laboratorio Universo, el Diana, o sea, los grandes también de Cochabamba, inclusive ellos no hacen en cualquier horario. Entonces, pero sí hacen todos los días. Entonces, eso, digamos, te ayuda un poquito, pero clínicas va a ser siempre mandatorio, ¿no? ¿Cuáles serán las funciones de las células tiroideas? Por lógica, recolectar y transportar el yodo, sintetizar la tiroglobulina y por lógica formar estas hormonas que son T4, T3 y T3. Las proteínas plasmáticas también obviamente van a tener una repercusión en todo esto, ya que gracias a estas se va a poder conformar y también tener la cantidad adecuada de albúmina, de la globulina fijadora de tiroxina y de la de ferritinas en todo caso, ¿no? En este caso, la globulina fijadora de tiroxina aumenta la cantidad de estrógenos, está aumentado justamente con el embarazo, con los fibratos y disminuye con lo que es corticoides, el danazol y la hidrólisis también se da, o sea, se destruye con salicilatos, con el famoso ácido acetil salicílico, por ejemplo, la aspirina, y también con fenitoína. Entonces, ven que son drogas que también usamos bastante, ¿no? Entonces, el metabolismo, hay que entender que si bien formamos T3 y T4, se convierte en la parte periférica para su uso real como T3. Y eso es lo que hay que entender. Y se necesita de esa enzima, que es la 5-deshiodasa, pero hay tres. La tipo 1 que se encuentra en la parte renal e hígado, la tipo 2 que se encuentra en el encéfalo y la tipo 3 que se encuentra en el encéfalo y en placenta. En el hígado se realiza también un poco de la conjugación de estos y también la circulación enterohepática ayudaría en esto. Ahora, habiendo recordado todos esos detallitos que sé que lo saben, o que lo han avanzado en toda su vida de pregrado, ahora sí hay que ver dos patologías que vendrían a ser las emergencias que nos van a llegar, que son la tormenta tiroidea, primera emergencia. Primeramente, ¿qué vamos a decir de la tormenta tiroidea? Miren que en los casi 20 años de profesión que tengo como médico, y he debido ver unos 5 casos. O sea, no es algo tan relevante, no es algo que vas a verlo toda tu vida. Hay gente que tal vez hasta muera sin ver una tormenta tiroidea, ¿ya? Pero está ahí, o sea, que te puede llegar. Tiene una mortalidad muy alta y hay que tomar en cuenta que estos pacientes pueden darte o clínica de un hipertiroidismo versus una tirotoxicosis. Pero la tormenta tiroidea como tal, para entenderla mejor, se ha descrito especialmente en pacientes que tienen enfermedad de Graves, ¿no? La de Graves-Basedow. Generalmente son mujeres jóvenes que tienen anticuerpos contra el receptor de TSH. Entonces, si bien esta es la causal más grande de la tormenta tiroidea, el Graves, pero también hay otros, como son el adenoma tóxico
gota multinodular, carcinoma hipersecretor tiroideo, adenoma pituitario, teratoma y también puede ser medicamentos. Factores precipitantes. Si tu paciente, ¿por qué creen que a veces los anestesiólogos no nos quieren dar quirófano, no? Cuando apenas se enteran que es hiper o hipotiroideo, te dicen, no, que quiero una valoración por el endocrino, por el internista, por todo el mundo. Y uno dice, pero ¿por qué no me quiere dar? ¿Está bien el paciente? No. Entonces, no es un riesgo literalmente, porque la injuria que va a ser la cirugía, el trauma, un infarto agudo de miocardio, un TEP, cetoacidosis diabética, el parto, infecciones, suspensiones del medicamento por los pacientes, o salicilatos como la aspirina, justamente el ácido acetilsalicílico, pueden generar el gatillante para que se dé una tormenta tiroidea. ¿Ya? ¿Y cómo lo vas a ver este paciente? Desde ya es un paciente, como hemos visto, que ya tiene afección tiroidea. O sea, no es un paciente, no es ni que ninguno de ustedes o yo mismo, que no tenemos nada de tiroides, no tenemos patología tiroidea, que justo nos va a dar a nosotros como emergencia y nos va a dar tormenta tiroidea. No. Literalmente la tormenta tiroidea tienes que tener un paciente que ya tienes afección tiroidea. Y te vas a dar, se va a dar presentación clínica. Dentro de eso, constitucionales. O sea, hacia respecto de lo que es visible, si quieren, lo objetivo. Como están viendo, exoftalmo severo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que justamente es una de las alteraciones que vemos en los hipertiroideos. Neuropsiquiátricos, es un paciente que te va a llegar súper agitado, ¿ya? Al grado de tener inclusive algún grado hasta de esquizofrenia. Un segundito. Ya. Al grado de esquizofrenia. Yo he tenido dos pacientes de los 5 que manejé, que vino con su esquizofrenia y todos querían que se lo refieran al psiquiátrico, y que si bien estaría bien, pero si han notado en el psiquiátrico también acá, es de que el psiquiátrico no tiene pues internistas, no tiene cirujanos, o sea, no va a tener otras especialidades que psiquiatría, ¿no? No está tan bien que esté tan separado, pero bueno. Gastrointestinal. ¿Qué vamos a encontrar en lo gastrointestinal? Como va a ser como si se acuerdan, hipertiroideos, que funciona casi al 1000 por hora. Entonces, estos pacientes, por la contractilidad aumentada y especialmente el estímulo aumentado, que vendría a ser la secreción aumentada de histamina y de gastrina, estos pacientes tienen tendencia a sangrados, y si ya tenían gastritis a repetición, tenían úlceras pépticas, se va a perforar o esas úlceras te van a sangrar. La parte reproductiva no es tanto, digamos, lo que nos va a interesar en ese momento, porque como no es emergencia no lo vamos a ver, pero la cardiorrespiratoria sí. Por lógica, estos pacientes van a tener una afección cardíaca especialmente, en la cual va a estar con una taquicardia muy, pero muy alta, siendo así que va a estar con una FA. Pero recordamos otra vez, pero este paciente ya era tiroideo. Entonces ya tenía FA. Entonces su FA va a ser de alta respuesta, al grado que aquí, como siempre les digo, tienes que pensarla 10 veces y decir, ¿y si se me choquea? Si un hipertiroideo me llega a la guardia y está además con sus hormonas muy elevadas, porque no se ha controlado, accidente de tránsito, choqueado y demás, por lógica, jamás se les ocurra ponerle, por ejemplo, dopamina. ¿Por qué? Porque ya tiene FA, por más joven, ¿no? Ya tiene FA y su FA se va a disparar y no lo van a poder controlar nunca más. Entonces, por lógica, sí podremos usar noradrenalina. Adrenalina tampoco podríamos usar. Me refiero en el goteo, ¿no? Pero sí, pues, obviamente ante un paro. Entonces, por ejemplo, hasta ese momento, ya es algo interesante. Va a venir con una FA. ¿Cómo lo paro esa FA? Cualquier veces me decían, bueno, antirrítmicos, dentro de los cuales podríamos usarnos e irnos directamente a emplear amiodarona, ¿no? Hacer justamente una cardioversión farmacológica. Muchas veces hacemos eso, pero cuando es hipertiroideo, a veces no te da respuesta y tenemos que hacerle un freno en seco. No sé si cuando han rotado cardio, en pregrado han llevado, pero usamos lo que es la adenosina, ¿no? La adenosina 6-12 miligramos y ya, con eso vas a frenarlo en seco. Literal, si han leído alguna vez, por ejemplo, en el mismo ACLS que les pasé, te dice, dar adenosina es igual a que das un freno en seco y el paciente va a tener justamente y te va a decir
que justo tiene un dolor como si lo hubieras apuñalado y lo hubieras matado literalmente, ¿ya? Ahora, cardiorrespiratorio, también la parte ventilatoria va a sufrir, ¿no? Va a empezar a agitarse, a respirar mal. Y tiroides, obviamente. Acá, en la parte tiroidea, muchos creen que vas a encontrar en estos pacientes una tiroides muy aumentada. Y la verdad es que muchas veces, como ya han sido operados, ¿ya? Eh, puede que también esté eh, disminuido. No olviden que en el cáncer tiroideo, a lo menos, es un órgano, la tiroides, que está bien pequeñito. Entonces, no crean siempre que van a encontrar un órgano grande. A veces uno cree que, por ejemplo, van a encontrar un bocio tóxico, ¿no? Que es el relacionado con hipertiroidismo. Pero también en los bocios más los hemos relacionado con lo que vienen a ser hipotiroidismo. Entonces, el tamaño no te va a decir nada por si quieren saber. Muchas veces uno trata de palparlo y demás, y como es un órgano pequeño, peor si es operado, pero es un paciente que ya te está viniendo como el con patología tiroidea, puede ser que ni lo sientan a la tiroides. El diagnóstico, obviamente, le vas a pedir T3, T4. Ahora, el T3, T4, en su porción libre es lo que más nos interesa, pero tomando en cuenta de que estas pueden estar muy aumentadas o a veces levemente aumentadas, tomando en cuenta que tú no conoces al paciente, ¿ya? Y como no lo conoces, no sabes cuánto era su basal. Entonces, la lógica del T3 y T4 va a estar aumentado, pero en función a la basal que ya tiene. Es como decirles que si tenía una basal de 20, entonces un 50 ya está aumentado. Pero si su basal apenas era, qué sé yo, de 0,5, un 3 ya está aumentado. Entonces, a eso tienen que tomar en cuenta. Entonces, siempre para poder darle el diagnóstico, o sea, lo estamos estabilizando, pero para poder tener el diagnóstico preciso, tienes que decir a la familia que te traiga, porque se supone que hacen controles de sus pacientes por lo menos cada 3, 6 meses, su laboratorio último. Y por lógica, con lo que te das cuenta y hicieras el diagnóstico es tu TSH, porque el TSH a la inversa va a tener que estar bajo, porque si los T3 y T4 están altos, como un feedback negativo, se supone que la hormona estimulante del tiroides tendría que estar bajo. Ahora, puedes pedirle también la relación T3, T4, que es una división, como están viendo. Si es mayor a 20, no es así tan específico, pero sí te ayuda a diferenciarlos y decir, es una enfermedad de Graves, o es un bocio multinuclear. Perfecto. Menor a 20, tiroiditis, yodo, levotiroxina, eso. Estos pacientes además pueden venirte con hiperglicemia y eso también es algo interesante, pero estos pacientes, acuérdense que, por ejemplo, la diabetes tipo 1, hoy en día, si se acuerdan, hay artículos que te describen hasta diabetes tipo 7, 8, no sé si han leído, pero en realidad estamos con 5 tipos. Pero el tipo 3, el tipo 4, el tipo 5, si los han leído, son por autoanticuerpos nada más. Entonces, son como subtipos de la 1. Pero el punto que es, que cuando no es tipo 2, cualquiera de los otros tipos de diabetes que te va a generar hiperglicemia, por simple lógica, acuérdense que hay otro autoanticuerpo. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que si hay autoanticuerpos de por medio, es que va a haber en todo. Si tu paciente te dice que tiene diabetes por autoanticuerpo, que era un estudiado y demás, más que seguro buscarle alteración en tiroides. Al inverso, tiene patología tiroidea, más que seguro que va a tener diabetes en algún momento de su vida. Entonces, la hiperglicemia no tiene que solo ustedes hacerles pensar en páncreas y nada más, ¿ya? A la par también de la hipercalcemia. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta también el hecho de que hay una gran destrucción celular del tiroides, ¿no? Y recordamos que, ¿qué es lo que forma además del T3 y del T4 la tiroides? La tiroides también te va a formar una hormona que va a controlar a lo que viene a ser justamente el calcio, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, que tenemos dos, la calcitonina y la paratormona, ¿no? Y uno dice, tantas hormonas me voy a acordar, y siempre me acuerdo de esta manera. ¿La insulina para qué sirve? La insulina hace que ingrese el azúcar dentro de la célula. Por lógica, uno que termina similar, como es la calcitonina,
hará la misma cosa, pero con el calcio. En este caso, perdón, ¿por qué va a haber hipercalcemia? Porque no está funcionando literalmente bien esa tiroides. Y lo que les decía, ya tienen FA estos pacientes. Justo tengo una paciente femenina, ahorita está por sus 60 y algo años, y ha sido operada 3 veces de tiroides en su juventud. Entonces ya la estoy manejando, pero tiene una FA. No cede con nada. Toma miodarona toda su vida, pero aún así sigue con FA. Y ahorita, digamos, vendría, está tranquila, caminando, todo, pero está con una FA. Se estresa y su FA se dispara más. También está lo que es la leucocitosis. Entonces, estos pacientes no es que voy a buscar siempre una infección. Puede tener leucocitosis sin infección, pero mucho ojo. A la par, igual que un diabético, entonces puede tener infecciones, sí, y tal vez pueda ser el gatillante las más de las veces de que se haya disparado todo el problema. Entonces, la leucocitosis como que nos juega en contra, ¿no? Porque el tenerla no significa que voy a buscar una infección sí o sí, pero también a la par no hay que descuidarnos de que si tuviera una infección y no está cediendo el cuadro, es por esa infección. Y obviamente va a haber una alteración en el cortisol, ¿no? Y obviamente el cortisol se va, en muchos casos, en lo que es la tormenta tiroidea, puede estar elevada o disminuida. Entonces, no es patognomónico decir que va a estar elevada siempre, no. Ahora, dentro de lo que es el manejo, es un tratamiento polimodal. Detener la conversión de T4 a T3 será uno de los puntos importantes. Detener la síntesis de estos también será importante y por lógica controlar los síntomas sistémicos, especialmente el cardíaco, como se habrán dado cuenta. Entonces, para hacer esto hay que dar algún tipo de hormona, perdón, algún tipo de manejo médico que pueda evitar esta conversión. Dentro de ellos habíamos hablado del famoso PTU, propiltiuracilo, que usamos bastante en lo que son mujeres, o el metimazol que lo usamos ya en todo el resto de pacientes. Ahora, ante una emergencia, les vuelvo a repetir, no es lo primero que voy a pensar, no es que ese rato voy a decir, vayan a comprar propiltiuracil o vayan a comprar metimazol, porque generalmente no hay en las emergencias. No, primero estabilicen al paciente y acto seguido, ya cuando estemos dando tratamiento a la causal, vamos a tener que seleccionar entre uno de los dos, tomando en cuenta el gatillante. Y es que hemos dicho que son generalmente mujeres jóvenes. Uno de sus gatillantes puede ser el mismo embarazo, por el estrés que le ha generado a la paciente, ¿no? Ya tenía la paciente una afección tiroidea, ahora lo que se le ha agregado es un embarazo. Entonces el embarazo es el gatillante. Por lógica vamos a tener que darle propiltiuracil. Pero eso va a ser después de que lo han estabilizado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a generar con cualquiera de estos dos medicamentos? Inhibición de la yoduro peroxidasa, inhibición de la conversión periférica de T4 a T3 e inhibición del crecimiento folicular. En otras palabras, inhibimos formación de T3, T4 y también su efecto periférico. Las dosis, hablando justamente primeramente del PTU, propiltiuracil, de 800 a 1200 miligramos día, ¿ya? El propiltiuracilo, como lo están viendo, viene de 50 y de 100 miligramos. Y el metimazol viene de 20 a 20, bueno, yo he conocido aquí en Bolivia lo menos, de 20, de 25 y de 50. El de 20 que está llegando es marca hindú, no la uso mucho. 25 y 50 sí, ese es el que más lo uso, a lo menos cuando en pacientes que opero también tiroides, entonces tienes que llegar a usarlos en algún momento, ¿no? Ya les he dicho, si es hipotiroideo o hipertiroideo, entonces al final terminas usando todas las combinaciones, ¿ya? Entonces, ahí tienen lo que se puede dar por día. Efectos adversos. Por lógica, no es que solo le vas a dar y todo se va a reponer. Es una medida literalmente que va a estabilizarte, pero no en ese rato. Entonces, es un tratamiento que va bien, estabiliza más o menos entre las 8 a 12 horas. O sea, tampoco es, pues, les decía, no es que te va a llegar a la emergencia y tú vas a decir, sí, hipertiroidea, tormenta tiroidea, y denle PTU, denle metimazol. No va a hacer ningún efecto ese rato. Tienes que estabilizar toda su clínica y ya mientras ya vas teniendo el diagnóstico, le vas a iniciar el tratamiento ya más específico, pero acuérdate que no lo va a frenar en nada. Su FA, estás soñando si la FA se va a acabar con eso, no.
Alteraciones del gusto, artralgias, prurito y urticaria, granulocitosis, hepatotoxicidad y vasculitis son de los efectos adversos que te pueden dar. Ahora, detener la liberación de hormonas tiroideas también se puede hacer con yodo. ¿Ya? Llega acá el yodo inorgánico, el Lugol, yoduro de potasio, yoduro de sodio. Entonces llega, pero no se usa mucho. En la parte cardiovascular, podemos usar beta bloqueadores como el propanolol, 60 a 160 miligramos. Entonces, con dosis altas como estas, podemos disminuir la conversión periférica. Esmolol no se usa mucho, contraindicaciones obviamente en pacientes asmáticos con falla cardíaca descompensada, porque se va a ir a la inversa, ¿no? A hacer un beta bloqueador. Podríamos usar glucocorticoides, ¿sí? El efecto inhibidor periférico de T4 a T3, efecto sobre la posible insuficiencia adrenal, y dentro de estos usamos hidrocortisona. La hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas hasta que los síntomas de la tormenta tiroidea mejoren. Y va a mejorar bastante con la hidrocortisona. Pero como les digo, en este momento no tienes el diagnóstico, estás sospechando, entonces vamos a ir a tratar la causa. Y obviamente vamos a tener que también ver control de síntomas sistémicos, como es la FA. Y si bien esa FA no la van a poder controlar ese rato, pero piensen siempre en dar tratamientos de prevención ante otras alteraciones que te puede llegar a dar. Dentro de ellos, obviamente, hay que ver la anticoagulación. ¿Por qué? Porque con una FA tan rápida, lo más seguro, peor todavía, si fuera añoso o tiene ya insuficiencia venosa periférica, es más que seguro que un trombo se va a disparar. Entonces, puede darte un accidente cerebrovascular previo, ataque isquémico transitorio previo, embolia sistémica, estenosis mitral, prótesis valvular, mayor de 75 años, falla cardíaca con una FEBI de menor a 35, diabetes mellitus. Todos esos son datos de que sí o sí tengo que anticoagular a ese paciente, ¿no? Pero mucho ojo. Sí, yo también sé que tengo que anticoagularlo, pero imagínense que ha venido con una cortada, un apuñalamiento aparte, ¿no? Entonces, obviamente hay que tomar en cuenta sus detalles, ¿ya? Terapias alternativas, litio ya no se está usando mucho, colestiramina tampoco, pero están ahí. Pues se los pongo, están ahí, pueden todavía ser usados, pero ya no son, digamos, de primera elección, pues son alternativas. Y obviamente también hay que ver que este paciente, por esa amplia alteración que va a tener de lo que va a venir a ser la parte metabólica, va a aumentar su temperatura. Y un error a veces puede ser que le des ácido acetil salicílico, aspirina, sabiendo que esta también te va a generar en contra, o también por la parte de la coagulación que le quieres dar aspirina, no te va a ir bien. ¿Por qué? Porque es un gatillante más para que también se dispare otra vez, ¿no? Esta tormenta tiroidea que ya la estás controlando. No se olviden que ante la deshidratación, sí, en estos casos a lo menos, por, por las alteraciones que va a haber también de los electrolitos, se trata de dar solución fisiológica al 0,9% o líquidos con dextrosa, ¿ya? Tiamina, tratamiento de la causa base, muchas veces infección. Cómics edematoso, sería la otra cara de la moneda, ¿no? Hemos hablado de la tormenta tiroidea como una patología que se va a disparar hacia arriba. Ahora veremos hacia el otro lado. Máxima expresión del hipotiroidismo, entidad supremamente rara, alto índice de sospecha, mujeres de edad avanzada con alteración del estado de conciencia, mortalidad hasta un 50%. Clínica, eventos precipitantes, igual tiene factores gatillantes, como decíamos, ¿no? Pero estos son bien diferentes al anterior. El invierno, infecciones, hipoglicemia, hipoxia, hiponatremia. Entonces casi es como la inversa, en muchos casos, a excepción de la infección, que la infección está en los dos lados. Clínica, este paciente lo van a encontrar, como ven en esa imagen, un paciente que pareciera inclusive que está todo el tiempo estupuroso, somnoliento, ¿no? Pueden encontrarlo en coma, con hipotermia, la piel está seca, edema periorbitario, macroglosia, inclusive puede estar justamente con hipotermia. Ahora, aquí hay un punto importante que justo el otro día me preguntaba un colega que estábamos viendo, un paciente posoperado. La alopecia nos servirá, yo siempre les digo, la alopecia en realidad no es un factor determinante, ¿ya?
pero quiero que se entienda de la siguiente manera. La alopecia, al igual que la hipertensión, está en los dos lados de la moneda, ¿ya? Está en los dos lados de la moneda. Así como, como te pone igual el último o el penúltimo punto. En el hipotiroidismo puede haber reflejos osteotendinosos disminuidos y en el hipertiroideo están aumentados. Entonces, no es tanto así, pero la alopecia está en los dos lados. No te va a hacer eso. Y si te has olvidado lo que hace rato les decía del hipertiroidismo, perdón, la hipertensión arterial, igual te va a hacer dudar. Muchos creen que hipertenso siempre está el hipertiroideo. Los dos están hipertensos, por si acaso. Clínica. Va a tener antecedentes, obviamente, al hecho, son pacientes tiroideos, ¿no? Entonces, cuando la inspección es inclusive lo más seguro, los pacientes han sido previamente hipertiroideos, por eso les han sacado justamente parte del tiroides e inclusive van a ver ahí la incisión. Generalmente la incisión va a ser, van a ver una incisión de concavidad superior, igualito que una Pannenstiel, pero en el cuello, ¿no? Signos y síntomas, ya les he dicho. Lo más descartable siempre va a ser la parte cardíaca por las arritmias, van a tener justamente la parte cognitiva, que va a estar muy somnoliento, va a tener alteración hepática, pancreática, al igual que la tormenta tiroidea, también esperen encontrar en este paciente lo que es diabetes. Entonces van casi de la mano. Diagnóstico, alteración del estado mental, hipotermia, hiponatremia, hipoglicemia, hipotensión, bradicardia, factores precipitantes. Manejo, soporte ventilatorio. Hay que sacarle obviamente igual en ambos lados las arteriales, radiografías, procesos infecciosos, procesos obstructivos, se les puede acoplar o se les puede aumentar. Esto de intubación temprana, especialmente por el grado de somnolencia, de alteración cognitiva que van a llegar a tener. El manejo, obviamente, para la hipotermia, calentamiento externo, líquidos endovenosos tibios, puede llegar a tener hipotensión cuando ya es muy sostenido el coma mixedematoso, ¿ya? Entonces acá, al igual que en el anterior caso, por el grado de alteración también que va a tener en el páncreas, entonces se trata de igual que el anterior, iniciar con soluciones salinas, ¿ya? O sea, solución fisiológica al 0,9, pero también a la par o en si quieren por otra vía, ponerle dextrosa al 5% por ese desgaste que están teniendo. En el caso de vasopresores, acá también hay que tomar en cuenta ese gran detalle, ¿no? Dopamina no sería el ideal por este hecho que tienen falla cardíaca. Lo ideal es noradrenalina, ni siquiera adrenalina. Hidrocortisona, igual que en el manejo del anterior, que la tormenta tiroidea. Y en la hiponatremia, hay que tomar en cuenta su hipotensión, su hiponatremia y notar, darse cuenta de algo importante. ¿Se acuerdan que el sodio va de la mano de una alteración de líquidos también? Los esteroides, justamente, hay que tomar en cuenta en este caso la hidrocortisona, les decía, como el, digámoslo así, el casi exclusivo manejo en estas dos patologías. Hablando del manejo ya con hormonas, ¿no? Estoy hablando de T4, de T3, también existen hoy en día, no se usan mucho. Ustedes mismos les apuesto que varios de ustedes, tal vez con endocrino en su pregrado, no han debido o no les han debido dar a conocer al respecto, pero sí hay. Como dice acá, dosis inicial de 300 a 600 microgramos, dosis de mantenimiento de 50 a 100 microgramos al día. No sé, esta cosa suena cada rato. Entonces, T3 también existe en ampollas de 10 microgramos y ahí también tienen las dosis, ¿no? Ahora, la propuesta del tratamiento actual que se usa cuando se usa este tipo de manejo, que sería con hormonas, T4 200 a 300 microgramos y más T3 de 5 a 20 microgramos. Otra vez, igual que el anterior, literalmente estabilizan al paciente y después, para ya dar tratamiento a la causal, entonces vamos a poder dar todos estos tratamientos. Ahora, ya para finalizar, vamos a ver
crisis suprarrenal, diagnóstico y tratamiento. Entonces, primeramente, como una breve introducción, los síntomas y signos de la insuficiencia suprarrenal dependen de tres cosas: la tasa y grado de la pérdida de la función suprarrenal, la conservación en la producción de mineralocorticoides y el grado de estrés expuesto. El inicio de la insuficiencia suprarrenal a menudo es muy gradual y puede pasar desapercibido hasta que una enfermedad u otro estrés precipite la crisis suprarrenal. Dentro de lo principal, la principal manifestación de esta crisis es el shock, pero puede estar presentes síntomas inespecíficos: anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, debilidad, fatiga, letargo, fiebre, confusión o coma. Tomen en cuenta, ¿por qué va a haber shock? Porque si está lesionándose justamente la glándula suprarrenal, no va a haber formación endógena de lo que va a ser adrenalina, ¿no? Entonces, la incidencia de crisis suprarrenal es similar en pacientes con causas primarias y secundarias. Ahora, entonces, ¿qué hallazgos van a ser los que más vamos a encontrar? Y miren desde qué época ya se habla de esto. O sea, no es algo que se cambie o haya cambiado. Deshidratación, hipotensión o shock desproporcionado a la gravedad de la enfermedad actual. Entonces, me ha tocado operar. Se los comento, no son pacientes fáciles. Igual, si tiroides es algo raro que te llegue una tormenta tiroidea, esto va a ser 1 en 1.000.000. Literalmente, yo recuerdo pasar todavía en el tercer nivel, trabajando. Yo operé una glándula suprarrenal, tuve que hacer una exéresis de la misma, ya tenía por infección por TB y demás. Entonces, el paciente literalmente se complicó bastante. Y haciendo, digamos, una junta médica y demás, ya después de las 2 cirugías que le realizamos, entonces me comentaban los cirujanos antiguos, ustedes deben conocer que trabajan todavía, que no habían operado, muchos de ellos, algunos de ellos habían operado un hito. Entonces, después de casi 20 años habían visto otra vez un paciente de ese tipo. Entonces, es muy diferente, es muy difícil su diagnóstico porque vienen aparentemente como un abdomen agudo y no es un abdomen agudo. En este caso se tuvo que operar. ¿Por qué? Porque se lo ingresó con otros diagnósticos para medicina interna. Ya cuando se complicó bastante ya no había otro. Hizo una peritonitis primaria. Ustedes saben que la peritonitis primaria, por eso viene como abdomen agudo, no se opera, es antibiótico terapia, pero se va a terminar operando cuando no le has dado el tratamiento adecuado. Va a tener hipoglicemias inexplicadas, fiebre inexplicable, hiponatremia, hipercalcemia, azoemia, hipercalcemia o eosinofilia, hiperpigmentación, vitíligo, otras deficiencias endocrinas autoinmunes como hipotiroidismo, insuficiencia gonadal y obviamente diabetes. Entonces, es un paciente muy complicado de manejar, es recontra complicado. Ni con juntas médicas, ni aunque veamos 20.000 médicos, no se puede manejar estos pacientes, pero hay que tratar la causa. Entonces, ¿qué hicimos con ese paciente? Justo que lo publicamos, le quitamos la glándula suprarrenal, pero nos dimos cuenta que era por una TB, que es endémico acá, ¿no? Entonces, dándole el tratamiento para la tuberculosis, recién se dio todo a los 4 o 5 meses. Y bueno, en el interín, he tenido que entrar a operar, creo, 5 o 6 veces después de la junta médica, que era la segunda cirugía. O sea, nos tienen 6, 7 cirugías el muchacho. Entonces, vean la importancia que tiene conocer este tipo de patologías que les digo. Es raro, pero lo malo es que en algún momento nos puede llegar, ¿no? Principales factores precipitantes: tanto la deficiencia de mineralocorticoides como la de glucocorticoides pueden participar en el desarrollo de una crisis suprarrenal. La base fisiológica para esto es la capacidad de la aldosterona o mineralocorticoide sintético para promover la retención de sodio, así como para mejorar las respuestas vasoconstrictoras de la vasculatura. Por lo tanto, la crisis suprarrenal puede ocurrir en pacientes que reciben dosis fisiológicas o incluso farmacológicas de glucocorticoides sintéticos sin dar aporte de los requerimientos de sus mineralocorticoides. La deficiencia de glucocorticoides puede contribuir a la hipotensión al disminuir la capacidad de respuesta vascular a la angiotensina 2 y la noradrenalina, disminuir la síntesis de sustrato de renina y aumentar la producción de prostaglandina. Situaciones clínicas. La crisis suprarrenal puede ocurrir en estas situaciones. 1. En la insuficiencia suprarrenal primaria crónica asociada a una infección grave u otro estrés mayor agudo. La crisis suprarrenal puede ser de la presentación inicial de un paciente no diagnosticado previamente, en quien
El factor estresante parece inclinar la balanza hacia la hipotensión franca. Y dos, también puede ocurrir en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria conocida que están subreemplazados, ya sea debido a dosis diaria de insuficientes de glucocorticoides o mineralocorticoides, no aumentar la dosis de glucocorticoides durante una infección u otra enfermedad grave, vómitos o diarrea persistente causados por gastroenteritis viral u otros trastornos gastrointestinales que conducen a una disminución de la absorción. ¿Cuál es el que más van a encontrar? Este que les había comentado, que es el que yo encontré. Paciente con una infección literalmente grave que ha generado ya destrucción y demás de la glándula suprarrenal. Aparte de ellos, de esas dos primeras situaciones, están estas otras que son más raras. Una causa aguda de destrucción de la glándula suprarrenal como un infarto bilateral o hemorragia que puede precipitar la crisis suprarrenal. Hemos visto, debe ser un paciente que ha tenido este tipo de alteración de lesión por arma blanca. O sea, también es raro, ¿no? Como que el arma blanca tampoco te vaya justo a la glándula suprarrenal, ¿no? Es raro, les digo, una vez he visto. Desarrollo de una causa aguda de insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria, como el infarto hipoficiario, que no van a ver, eso es rarísimo. Desenmascarar la insuficiencia suprarrenal secundaria en pacientes que se retiren bruscamente las dosis suprafisiológicas de glucocorticoides. Es importante destacar que esto incluye no solo medicamentos orales, sino inhalados y cualquier formulación que tenga absorción sistémica. Las presentaciones clínicas asociadas a la etiología, la insuficiencia suprarrenal primaria autoinmune. La crisis suprarrenal, debido a procesos destructivos autoinmunes crónicos, se presenta con mayor frecuencia como un shock. Es así que lo vamos a denotar. ¿Ya? Asimismo, además del shock, otras características que podría llegar a tener ese paciente para darse cuenta por clínica es la sensibilidad abdominal, que se generaliza a causa desconocida, puede ser debida a una serositis social, lo que les decía, pues vienen con peritonitis primaria. Y acuérdense un tip que les puedo dar para eso, que justo me llegó, les decía el otro día, con un cáncer gástrico. La peritonitis primaria, cuando les toque verla, no tiene abdomen en tabla. Eso es el clásico que les va a ayudar bastante. No va a tener abdomen en tabla ni signos de irritación peritoneal. Von Blumberg no va a tener. Guineo de Musi no va a tener. No va a tener ninguno de los signos que les han enseñado para ver un abdomen agudo, no los va a tener. No tendría por qué tenerlos, porque no es peritonitis secundaria. La primaria solo tiene dolor a la palpación profunda, ¿ya? Entonces, sí te das cuenta. Porque es una serositis asociada, ¿no? O sea, está con ascitis y esa se ha ido infectando. Hiperpigmentación en insuficiencia suprarrenal primaria de larga data, que se presenta en crisis y tener pérdida de peso, anormalidades de los electrolitos. Fiebre es asociada a infección y puede exagerarse por la hipocortisolonemia. Ahora, tener muy en cuenta la combinación de dolor abdominal y fiebre puede conducir al diagnóstico incorrecto de un abdomen quirúrgico agudo, una exploración quirúrgica potencialmente catastrófica. ¿Por qué? Ha pasado, está inclusive relatado por varios colegas en congresos que hemos asistido, esto por el punto importante, es igual, no sé si alguna vez les comenté igual, el equivocarte en una cetoacidosis diabética o en este caso una crisis adrenal y operarlo, porque sí tiene dolor abdominal y es muy fuerte, pero no tiene irritación peritoneal, o sea, hay que descartarlo siempre. La injuria que le estás generando por abrir el abdomen es un gatillante para que ese paciente vaya mal. O sea, va a agravar la crisis. Segundo, no olviden que tanto esta como el páncreas, o sea, la glándula suprarrenal como el páncreas, cuando están así inflamados, están alterados, más lo que le has abierto, le vas a generar una injuria, al grado de que esa infección se va a agravar al doble o al triple. Es muerte segura. Los pacientes que yo me acuerdo que he visto, por ejemplo, en mi formación, cuando era residente, mis jefes a veces se equivocaban, ¿no?, por entrar rápido, todos se han muerto. Y hemos debido ver uno por glándula suprarrenal que murió y unos 10 por situaciones diabéticas que se han equivocado, ¿no? Tienen un dolor muy fuerte, generalmente por la serositis, pero es peritonitis primaria, no va a tener, o sea, puede estar gritando de dolor y tú vas y no te encuentras una irritación peritoneal que cualquiera pensaría, ¿no? No la va a tener. La lesión suprarrenal bilateral por hemorragia e infarto, ya les he dicho, es raro, no voy a mentir, o sea, no es algo frecuente, ¿ya? Por arma blanca yo vi uno, pero era unilateral, obviamente.
por trauma cerrado. Miren que estos pacientes tendrían que ser que caigan de espaldas o que el accidente de tránsito haya sido el golpe de transeúnte que te den justo en la espalda, pero tiene que ser a los dos lados, ¿no? Para que te dé esa crisis adrenal. Entonces es raro, no es algo que lo vean todo el tiempo. Lo mismo. Ya. Insuficiencia suprarrenal secundaria terciaria. Presentan síntomas y signos de insuficiencia suprarrenal crónica o de secreción deficiente de otras hormonas de la hipófisis anterior. La hipoglicemia es una manifestación de presentación rara de insuficiencia suprarrenal aguda. Es más común en la insuficiencia suprarrenal secundaria por deficiencia aislada del adenocorticotropo. Existe una situación clínica sui generis, que es la apoplejía hipofisiaria, donde la pérdida de la función hipofisiaria es repentina y grave, y que los síntomas se deben principalmente a la deficiencia aguda del cortisol. La apoplejía hipofisiaria asociada al infarto de un tumor grande da como síntomas dolor de cabeza intenso, pérdida visual aguda o reducción de los campos visuales, y como los glucocorticoides mantienen el tono adrenérgico vascular periférico, la pérdida repentina de la secreción de adenocorticotropa puede provocar hipotensión y shock. Importante es distinguir en este momento la insuficiencia suprarrenal primaria, que es un Addison, que se debe a una enfermedad adrenocortical confinada a la glándula suprarrenal, mientras que la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria se debe a trastornos de la glándula pituitaria, ¿no? Secreción de la corticotropa, o del hipotálamo, secreción de la hormona liberadora de corticotropina, efectivamente. La insuficiencia suprarrenal primaria se asocia con deficiencia de cortisol y mineralocorticoides, que es una lesión que está en la glándula misma. En contraste, la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria, las que vienen desde arriba, se asocian con cortisol, pero no con deficiencia de mineralocorticoides, porque la aldosterona está regulada principalmente por el sistema de adrenina-angiotensina, que es independiente del hipotálamo y la hipófisis. Esta distinción explica la diferente presentación clínica y manejo de estos fármacos. Tratamiento de la crisis adrenal. La crisis suprarrenal se refiere a la insuficiencia suprarrenal aguda. Esta es más común en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, pero también puede ocurrir en aquellos con insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria. Es una emergencia potencialmente mortal que requiere tratamiento inmediato. Las características bioquímicas de la crisis suprarrenal en la insuficiencia suprarrenal primaria incluyen hipercalemia e hiponatremia. La hiponatremia ocurre debido a la deficiencia de mineralocorticoides y también debido a la secreción inadecuada de la hormona antidiurética, causada por la deficiencia de cortisol. Los pacientes con deficiencia de cortisol puro tienen un volumen sanguíneo ligeramente mayor, hiponatremia dilucional, menos pérdida de sodio en la orina y ninguna hipercalemia. Tratamiento de la crisis suprarrenal. Se quiere un diagnóstico de intervención urgentes y rápidas. Punto 1. Se debe extraer sangre para el cortisol sérico, ¿no? Para ver justamente es primaria, secundaria y demás. Segundo, la corticotropa, la aldosterona, la adenina y la química sérica básica inicia la terapia de inmediato. Los resultados de la química del suero guían el tratamiento inicial, los valores hormonales regresan más tarde y se usan para confirmar el diagnóstico. Segundo, infundir 1 a 3 litros, con ese que está choqueado, de solución salina. Ahora acá no podemos, digamos, discrepar mucho, ¿no? Generalmente yo no uso fisiológico al 0,9, pero aquí sí tendría lógica, porque al mismo tiempo está con hiponatremia, ¿no? Ahora, ¿por qué usan dextrosa? Igual que en los tiroideos, ¿se acuerdan? Que decía dextrosa. ¿Por qué la dextrosa? Porque acuérdense que su grado de afección metabólico es que no tiene en ese momento ese paciente el azúcar necesario para el metabolismo interno, por un lado. Por otro, que les dije que el páncreas no está funcionando. ¿Por qué? Porque esas patologías, si se han dado cuenta, en su mayoría son por autoanticuerpos. Entonces, no está funcionando y por lógica te va a generar este tipo de alteraciones si no le das la reposición. La solución salina hipotónica no debe usarse. Ojo que aquí no te está hablando del ringerlactato. Pueden usar ringerlactato. Lo que no pueden usar es la solución al 0,45. Entonces, ya para finalizar, medidas de emergencia. Establezca el acceso intravenoso con una aguja de gran calibre. Extraiga la sangre, hemos dicho para qué, para ver electrolitos, laboratorios. Infunda 2 a 3 litros de solución salina o de dextrosa 5%, hemos dicho para qué. Y hay que darle hidrocortisona. Igual que en los tiroideos, igual hay que dar hidrocortisona.
en bolos de 100 miligramos. Y después, eso es lo que yo hago. Generalmente lo doy el siguiente a 50 miligramos. Mucho ya va 100, mucho es 100, 100, 100, 100. ¿Ya? Después usar medidas de apoyo según sea necesario. En cambio, como medidas subagudas después de estabilizarlo, ya lo has estabilizado, ya les pasó todo esto, hay que continuar con soluciones salinas isotónicas intravenosa a un ritmo más lento. Ahí ya sí o sí yo lo cambio el ringe lactato. Busque y trate las posibles causas precipitantes, las más de las veces de infección. Y acuérdense lo que les dije al inicio de este paciente que les conté. En nuestro medio, si encuentran esta patología que es rarísima, va a ser glándula suprarrenal afectada por TB. Acuérdense, es tuberculosis, no hay otra. Y la única salida, tratamiento, ustedes saben que tienen que iniciarle, ya saben el esquema para TB, entonces tienen que iniciarlo. Lo malo, que tienes que esperar 3, 4 meses para que te des cuenta que sí está haciendo el efecto. No es el efecto inmediato, si se acuerdan, ¿no? Yo que opero bastante tuberculosis intestinal y demás, no te hace efecto. Obviamente realizar una prueba corta para la estimulación de la adenocorticotropa, ¿no? Ya tener el diagnóstico puntual. Determinar el tipo de insuficiencia justamente con ello. Reducir los glucocorticoides parenterales en 1 a 3 días. Entonces, siempre corticoides, ¿se acuerdan? No es que le doy y le quito ese rato, no. Le doy sus dosis y después lo voy quitando poco a poco. Y hay que comenzar el reemplazo de mineralocorticoides con fluocortisona, 0,1 miligramos vía oral diariamente cuando se suspende la infusión salina. Y bueno, con eso ya hemos terminado el temario. Les voy a dar, denme un segundito, esta parte que quiero que me entiendan bien, porque mañana como les va a entrar casos, como de pasar, quiero que se acuerden esto y quiero que ustedes me digan qué parte no has entendido, porque como les dije, no a todos les fue bien cuando dimos el examen del anterior. Un segundo, vamos a compartir pantalla. Bien, ya deben estar bien. Entonces, esto de la gasometría, algunos se equivocaron, y voy a ser bien puntual, no lo sé quiénes se han equivocado, ¿no? Pero ustedes ya se han dado cuenta quiénes se han equivocado. Se han equivocado en datos bien facilitos. Acidosis, acidemia, casi todos tienen. ¿Qué les dije un día? Inclusive ya van a llevar el módulo de respiratorio y van a ver que la neumonía es una de las pocas patologías que como es ventilatoria en sí, entonces al principio por la alteración te causa primero alcalosis. Y eso algunos no entienden. Pero después va a convertirse en una acidemia metabólica. Entonces eso quiero que siempre se acuerden, ¿ya? Entonces la acidosis siempre va a llegar a acidemia, siempre. Esto de aquí se equivocaron algunos. Entonces, tienen que acordarse justamente esto de acá, lo que estamos haciendo, que arriba va el bicarbonato y abajo va PCO2. Eso es bien importante que se acuerden. Tienen que acordarse que el bicarbonato siempre conmigo van a ser con 20 y el PC2 con 30. Y de acuerdo a eso vamos a jugárnoslas con esto y eso nos va a servir para las flechitas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bien importante, por lo menos para que hagan los casos. Y justo les voy a dar ahorita un caso para que practiquen para mañana. La brecha aniónica. Es bien fácil, solo es saber el positivo, que es el sodio, y restarle los negativos, ¿no? Y se acuerdan de 4 a 10 es lo normal, siendo así que inclusive para la fórmula del anión GAP usamos 10. Y ¿qué otra cosa acá? Bueno, arriba de 10 usamos el mutpiles, ¿se acuerdan? ¿No? Aquí sale 40, entonces mayor a 10 usamos mutpiles. Entonces ahí está el mutpiles, donde nos ayuda siempre para saber qué puede ser lo que nos está generando esta alteración. Pero esta será la que me interesa. Y esto quiero que se interprete de esta manera, ¿se acuerdan? Si el pH está normal es de 7.35 a 7.45, las flechas están hacia el mismo lado, es un paciente compensado. Es obvio que yo nunca les voy a dar compensados. Les voy a dar parcialmente compensados o descompensados en su totalidad. Entonces, quiero que aprendan, porque los casos que les voy a dar mañana van a ser de gasometría, entonces que la gasometría, este paso 4, les sirva. Al decir, está parcialmente compensado o descompensado, inicienle. Hay muchos a los que les he puesto muy buena nota, ¿ya? Que justo les dije, ¿no?
En la tarde les voy a mandar un mensajito para dictar los notas de neuro. Lo voy a terminar de poner en una planilla para que me sea fácil dictarles. Entonces, les decía, acá es bien puntual, doctores. Está parcialmente compensado. Ya den la indicación de que denle aminas, por lo menos a un gamaje bajo. Está totalmente descompensado, obviamente es un crítico. O sea, por más de que no les haya dado lactato, no les haya dado exceso de bases, no les haya dado llenado capilar, no les haya dado delta CO2, ¿se entiende? Entonces, esto es tal cual o lo mismo que esos datos. Me está diciendo, está descompensado, está crítico. Parcialmente compensado, está precrítico. ¿Se entiende? Usen aminas. Éxito les ha faltado a muchos. Les hubiera puesto a varios que les ha faltado ese detalle, les hubiera puesto mejor no. ¿Ya? Entonces, debe ser de este grupo unos 3 o 4 que se dieron cuenta, le pusieron vía central, muy capos, como órdenes, y en el siguiente minuto ya le estaban poniendo que, o sea, estaban dando la orden al 5 para que ya elabore las aminas. Entonces, esos detalles estoy buscando yo. Estabilícenlo. Y esto del paso 5, ya les he dicho, lo único que te dice el paso 5, ¿se acuerdan? Menor a 1, mayor a 1,6, menor a 1, está hiperclorémico, o sea, sacrilegio que le des fisiológico en algún momento. Ah, pero, y esto quiero que les quede claro, cuando es necesario, tampoco podría yo objetarme, ¿no? Y también un punto que les quería decir, por ejemplo, en neuro, y que también el paciente puede darles un trauma, el diabético, ¿no? Entonces, va a llegar. Pues. La solución hipertónica, cuando usas como hipertónica, como estás usando una concentración más alta que el 0,9, estamos usando, ¿se acuerdan conmigo al 3%? No se olviden, no le va a aumentar la presión arterial, no le estás dando, como estás dando, por decirlo así, una carga rápida de 15 minutos para entrar, entonces no lo estás usando como cloro o como sodio, lo estás usando como un soluto, ¿entiendes? Como darle una bola literalmente dentro de tus venas, de tus arterias, y que está jalando hacia adentro, valga el término vulgar, está traccionando líquido hacia el vaso. O sea, no le estás dando en el tenor este de que va a alterar. ¿Por qué creen que no se, o sea, no se le da en goteo continuo? Se le da para 15 minutos. Es como que va a entrar, va a hacer todo su efecto y se va a salir también. Esa es la idea. Similar a lo que es el manitol. Lo único que diferencia con el manitol, ya lo he dicho varias veces, es que el manitol como tal, además, como va a traccionar tanto y también se va a eliminar, te hace orinar bastante, te choquea al paciente. Y si quieren saberlo, si es que les ha dado la curiosidad, pero si usan soluciones hipertónicas, sí te genera lo que están pensando. O sea, que ese cloro, ese sodio sí se va a quedar gran parte, ¿ya? Y sí te va a alterar el medio interno. Por eso les dije un día, ¿se acuerdan? Hay gente que usa como yo, al 3, hay gente que usa al 5, al 7, al 10, al 11, al 14, al 21, al 27%. O sea, le ponen varias ampollas de cloruro de sodio y así lo usan. Y esos pacientes, obviamente, reaccionan rápido al inicio, los primeros minutos, y después, ¡pum!, cae todo porque es mucho cloro. Tu cuerpo no sabe qué hacer con ese cloro. Ahí sí tendría lógica de que sí lo estoy matando yo. Además, tiene mucho sodio. El paciente se te va a dormir por completo, a estar en coma, literalmente, por una hipernatremia. Y no solo eso, es tanto sodio que te va a generar justamente una destrucción del puente, ¿se acuerdan? Una milinólisis pontina. Ahora sí, antes de irnos, les doy, este es el caso. Sáquenle un screenshot. ¿Dónde está? Aquí está el caso. Este. Sáquenle un screenshot, pero nos vamos a mover el mouse. Y vayan resolviéndolo. Va a ser hasta el domingo, como les vuelvo a repetir a todos, hasta el mediodía. Y también les voy a dar los algoritmos. Ya me han dado su lista oficial. Entonces les voy a mandar eso más en un ratito para que hagan los algoritmos. Para que estudien más que nada, ¿no? No va a ser para mañana. Las tareas van a ser hasta el domingo. El domingo a mediodía, pero ojo, porque tengo que calificar igual. Entonces, cuidado que estén pensando como uno de los colegas de ustedes me habló, que creían que era hasta el domingo a medianoche. Cuando son ya para finalizar los módulos, siempre los doy hasta el mediodía para que me den chance de calificar y que el lunes ya empiecen con nota, ¿no? Entonces, esto van a tener hasta el domingo a mediodía y también les voy a sortear literalmente internamente y les voy a mandar ahorita el
que tengo de todos, como digo, su lista. Entonces voy a mandarles, digamos, algoritmo de pancreatitis y 10 personas al azar. Algoritmo de cetosis diabética, algoritmo de tormenta tiroidea, ¿me entienden? Entonces ahí van a hacer un algoritmo. Ya pueden usar internet y a lo que ustedes vean, pero quiero ver que ustedes estén planteando qué hacer paso a paso con todo lo que les he enseñado y eso le suman igual la literatura que ustedes vean por conveniente. Libros bonitos de endocrino, obviamente el Harrison me encanta, varias cositas he sacado del Harrison si quieren saberlo, está muy, muy bien el estructurado. Y eh, eso, no sé si tienen dudas, preguntas. En un segundo, vamos a cortar esto. Carla. Carla.